Bueno, muy buenas tardes a todo el mundo. Es un enorme placer tenerlo aquí en la Casa de América Latina y del Caribe en esta COP. Creo que es una casa muy acogedora, entonces bienvenidos al programa, al pabellón del programa Euroclima. Me ven a mí, pero hubiera tenido que estar mi directora, Giulietta Butchevičienė, que desafortunadamente tuvo que quedarse en Bruselas por otras razones institucionales. Entonces yo soy el jefe de unidad que es responsable de la América Central, México, Caribe y programas regionales como Euroclima y un otro programa en la cohesión social. Y estoy muy agradecido que podemos tener aquí este evento sobre los 5 grandes bosques mesoamericanos. Como puede ser que varios de ustedes saben, tenemos desde el 1 de diciembre una nueva Comisión Europea política con una presidenta, Ursula von der Leyen, que ha metido la acción climática, la lucha al cambio climático como una prioridad de su agenda. Mañana, el 11 de diciembre, se va a lanzar el Pacto Verde de la Unión Europea, que, digamos, tiene entre varias cosas también una importante, va a desarrollar un desarrollo de una estrategia al 2030 para la biodiversidad que va a lanzar en la próxima COP15 que se tendrá en 2020 en China. Y creo que es importante que creamos alianzas con países con regiones como América Central para hacer un hotspot mundial de biodiversidad. Entonces creo que eso es un momento muy importante, tener la oportunidad también, gracias también a la CEPAL que ha organizado este evento, de ver los ejemplos que ustedes tienen. La relación entre la protección de la biodiversidad y la acción climática no es solo obvia, es fundamental. Un buen manejo de los ecosistemas forestales es esencial para la mitigación y la adaptación frente a las sequías, para la protección costera frente a los huracanes, para el desarrollo de la cadena de valor de la madera y también para el turismo. Y eso hay que resaltar en todo esto el gran papel que los pueblos mesoamericanos tienen en este manejo de ecosistemas forestales. Entonces su, digamos, trabajo, el trabajo de la inclusión y respecto a diversidades culturales imprescindibles, pero estamos también enfrente a grandes amenazas a nivel mundial como a nivel regional. Entonces la única forma de salir adelante, de luchar contra estas amenazas, es de hacer alianzas y de aprovechar y de trabajar con instituciones multilaterales. Es por eso que yo felicito la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, que en su Consejo de Ministros ha logrado llevar a esta COP25 una posición conjunta de los países centroamericanos alrededor de la solución nacional del cambio climático. Los felicito y los incito a continuar a fortalecer esas oportunidades. Quiero concluir mis palabras de bienvenida haciendo un poco de publicidad al programa Euroclima Plus, no porque quiero hacer publicidad, sino porque creo que es importante. El programa Euroclima Plus es un programa flagship, ¿no? Bandera del trabajo que hacemos con los 18 países de América Latina que trabajan con nosotros y que apoyamos para la implementación del Acuerdo de París, para hacer que las acciones para apoyar los índices, las contribuciones determinadas nacionales se cumplan y que no se quedan solo, digamos, en discusiones, discusiones muy importantes que pero, como dice, digamos, el motto de esta COP,
tenemos que actuar, es tiempo de actuar, es tiempo de meter las palabras juntas a las acciones. Y creo que el papel de todos los países de América Central son parte de Euroclima. Entonces, esta alianza es aún más fuerte, es aún más importante. Entonces, lo quiero agradecer. No quiero demorar mucho para empezar este evento muy importante con panelistas muy distintos y muy de alto nivel. Entonces, lo agradezco mucho de vuestra presencia, digamos que disfruten el conversatorio y el panel. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Felice. Muchas gracias también al proyecto Euroclima por haber dado este espacio para nosotros. Lo agradecemos mucho. Nuevamente es un honor y un privilegio estar acá. Yo represento una organización que se llama la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre. Estoy acompañado también por otra persona de una organización que se llama GWC, Global Wildlife Conservation, Chris Jordan. Nosotros dos vamos a dar una introducción muy breve a la iniciativa de los 5 bosques. Pues hace casi 30 años en Mesoamérica hubo una iniciativa bastante ambiciosa que se llamaba el Paseo Pantera, con la idea de conectar todo Mesoamérica, desde México hacia Colombia, para que un animal como un jaguar o un puma pudiera ya atravesar todo el istmo. Durante los últimos años, este se convirtió en un proyecto formal en la región que se llama el Corredor Biológico Mesoamericano, con varias iteraciones, y todavía sobrevive hasta el día de hoy. En Mesoamérica todavía contamos nosotros con 5 bosques muy grandes. La buena noticia es que esos bosques todavía tienen un tamaño de 127,000 kilómetros cuadrados. Son 3 veces más grande que la extensión de Suiza, 5 veces la extensión de El Salvador. La mala noticia es que durante los últimos 30 años hemos visto que estos bosques, este concepto del corredor, se ha cortado en distintos lugares de la región. Los bosques en sí, las masas boscosas, las anclas del corredor, también se han degradado y reducido, hasta en un 30% en la Mosquita, 25% en la Selva Maya, durante los últimos 15 años. Más preocupante aún, en 2 de estos bosques están en peligro de cortarse en 2, en la Selva Maya y en la Mosquitia. Y lo que vemos también es un patrón bastante preocupante, en lo cual la ganadería es responsable para el 90% de la deforestación reciente. Tenemos una cifra, una estimación de 1 millón a 2 millones de cabezas de ganado que están pasando de Centroamérica hacia México todos los años de contrabando, sin ningún tipo de registro fitosanitario, sin ningún tipo de control. Lo bueno es que todavía casi la mitad del carbono en la región se mantiene en estos 5 bosques. Hemos visto también para la fauna que se ha perdido una gran parte de su hábitat, como el ejemplo del jabalí, se ha perdido el 87% de su hábitat natural, todavía se mantiene únicamente en los 5 bosques. Y también son sumamente importantes, no solamente en términos ecológicos, sino también en su valor cultural y para el bienestar, la seguridad de la región. Conservan no solamente la biodiversidad, sino también la cultura, los idiomas y las culturas. Por eso es bastante importante enfocarnos en conservar estos 5 bosques y lanzar una nueva iniciativa en conjunto con todos los grupos del gobierno, pero también de la sociedad civil y muy importante también de los pueblos indígenas y comunidades locales. Entonces, Chris Jordan de GWC va a presentar algunos de los principios que diferencian esta iniciativa de las iniciativas anteriores.
Bueno, gracias Jeremy. Como mencionó, soy Chris Jordan de Global Wildlife Conservation, pero nosotros trabajamos como si fuéramos de la misma organización, sobre todo en esta iniciativa. Hemos ido hablando con los aliados que participaron en otras iniciativas regionales, con USAID, AID, con los ministros de la región, los aliados en el terreno que están trabajando para conservar bosques. Y bueno, nos hemos dado cuenta, y igual me imagino muchos de ustedes, que todos los procesos de conservación tienen que ser parte de un proceso holístico. O sea, si solamente trabajamos a nivel de la CSAD o de los ministerios de los países, es un paso muy importante, pero si dentro de ese proceso no están la sociedad civil, no están los pueblos indígenas, nos falta una gran parte de lo que necesitamos para realmente revertir los procesos que hemos visto en los últimos años de deforestación, etc. Así que a través de esta iniciativa, no queremos que solamente sea un proceso político o solamente un proceso aislado en el campo, sino queremos pensar en la iniciativa de los 5 bosques más como un movimiento en lugar de un proyecto, una iniciativa. Sabemos que hay distintas fuentes de fondos a nivel de CCAD, de fondos de clima, que se pueden conseguir para una iniciativa de esto, pero no es el objetivo solamente eso, ¿no? Nosotros como sociedad civil podemos conseguir otros fondos, de los pueblos indígenas pueden conseguir otros fondos. La idea es tener esta alianza para que todos estemos jalando juntos y buscando cómo lograr metas compartidas y tener una estrategia que realmente en conjunto nos va a permitir lograr algo muy contundente que va a cambiar la región. Como mencionó Jeremy, la amenaza principal, sobre todo en el norte de Mesoamérica, es la ganadería. Más del 90% de la deforestación se debe a la ganadería. Y aun cuando no es el caso en países como Costa Rica, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es abordar la amenaza de forma directa. Tenemos que reconocer que la ganadería en este caso es la amenaza y diseñar soluciones para resolver ese problema, para enfrentar esa amenaza. No solo pensar en la intensificación de ganadería, por ejemplo, pero buscar cómo entender esa amenaza de manera holística y saber que la intensificación de la ganadería tiene que ir a la par de otras cosas, la ejecución de leyes, soluciones para la tenencia de tierra, para tener soluciones que realmente van a enfrentar ese problema. Así que nosotros, dado la fuerte amenaza de la ganadería, tenemos como lema entre la sociedad civil esta idea de más árboles, más alternativas económicas basadas en los bosques, trabajando con productos forestales no maderables, etcétera, el manejo de bosques por comunitarios, etcétera. Así que más árboles y menos vacas. También como parte de la iniciativa tenemos que buscar cómo confiar en soluciones locales. No lo mencionó Jeremy, pero de estos 5 bosques casi la mitad está en manos de los pueblos indígenas y comunidades locales. Y en casi la mayoría de los casos ya tienen soluciones, ya tienen siglos de estar conviviendo con esos bosques, saben cómo hacerlo de forma sostenible. Así que como parte de esta iniciativa queremos ayudarles con capacidad institucional para empoderar y respetar y replicar esos procesos y esas soluciones locales. Así que dentro de esta iniciativa también queremos que los pueblos indígenas, las comunidades locales sean líderes de la iniciativa de los 5 bosques. Y yo creo que en Mesoamérica estamos viendo una nueva generación de biólogos, de conservacionistas con bastante capacidad. Así que uno de los principios que nosotros tenemos es buscar cómo empoderar aún más a esos conservacionistas de Mesoamérica. Para que la nueva generación pueda implementar sus propias ideas innovadoras y generar el cambio necesario para salvar los bosques de la región. Y este principio incluye el empleo constante y bien remunerado, ¿no? La idea es empoderar
a los conservacionistas de la región para que no sea algo de otro nivel, ¿no? Tiene que ser apropiado por los mesoamericanos. Y bueno, como parte de este proceso para que sea saludable, a la par del proceso con la CCD, de cual Jeremy va a hablar ahorita, estamos llevando un proceso parecido en conjunto con la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques. Tenemos un representante aquí, Cándido Mesúa, que va a hablar como parte del panel después. Pero para que tenemos planes consensuados en distintos sectores con distintos actores claves para tener esa estrategia unida y estar trabajando de la mano todos, la sociedad civil, los pueblos indígenas y los gobiernos de la región, para lograr los objetivos que tenemos, que son bastante ambiciosos. Así que voy a pasar la palabra de nuevo a Jeremy para explicar el proceso político antes de pasar a los demás. Muy bien, muchas gracias, Chris. Esa es una foto de Cándido ayer dando su buena presentación en el pabellón indígena. Pues es bastante importante reconocer de que los 5 bosques también y su conservación representan una parte del compromiso regional formal ante el cambio climático en lo que se llama AFOLO, el enfoque en bosques y el sector agrícola. Y como iniciativa de llevar este proceso aquí al COP formalmente a nivel regional, de hecho mañana va a haber un side event de las 3 a 4 p.m. exactamente sobre los compromisos de la región en cuanto al cambio climático, incluyendo esas masas boscosas. Con esta iniciativa en conjunto, esperamos de que nosotros para el año 2030 podemos considerar 10 millones de hectáreas de bosque en Mesoamérica, recuperar 500,000 hectáreas de bosque que está ahorita amenazado bajo otros usos, mantener la tasa de extinción a 0 y también contrarrestar la amenaza principal de la ganadería en los 5 bosques para protegerlos. Muchas gracias. Entonces, sin más, quisiéramos pasar a un video de 4 minutos y de ahí la intervención de las personas importantes. From Mexico to Colombia, from the Pacific to the Caribbean, and at 120,000 kilometers squared, covering 3 times the size of Switzerland, are Mesoamerica's 5 great forests. These 5 forests encapsulate the essence of Mesoamerica. Together, they shelter incredible biodiversity, with over 2,000 known vertebrate species, many that are rare and endangered, including jaguar, Bird's tapir, harpy eagle, and the Central American river turtle. They provide irreplaceable flyways and wintering grounds for migratory birds. Ancient culture is embedded within the heart of these forests, with vestiges of ancient civilizations across several World Heritage Sites. More than 5 million people depend on the 5 forests, more than half of which are within indigenous territories with a diversity of cultures and languages. The 5 forests are also of global significance, as they keep approximately half of Mesoamerica's carbon stores locked away. But we are losing these incredible forests. Since the year 2000, 3 of Central America's 5 great forests have been reduced in size by more than 23%. This decline has been driven by an insatiable global demand for beef, as 90% of deforestation in the 5 forests is inflicted by illegal cattle ranching. This industry is sometimes used as a front for organized crime and drug trafficking. Indigenous peoples' autonomy, unique cultures and languages, biodiversity, and our ability to stave off the worst effects of climate change are vanishing with every hectare of the 5 forests that is converted to pasture. The very identity of Mesoamerica is at stake, but it is not too late.
Together, we can still protect what makes Mesoamerica unique, awe-inspiring and wild. Governments, citizens, companies, and local indigenous and Afro-descendant peoples are joining forces to turn the tide for Mesoamerica's five forests. We are providing economic alternatives that result in more trees, fewer cows, and are compatible with local and indigenous cultures. We are supporting local people to fight for their rights to manage natural resources and protect their forests. We are ensuring we safeguard the region's most at-risk species. Through protecting the five forests, Mesoamerican countries can meet their international climate commitments. Without the five forests, they cannot. By 2030, we aim to ensure that over the five forests there is 0 extinctions of species, 10 million hectares of land protected, 500,000 hectares of forest recovered, and 0 illegal cattle ranching. Mesoamerica's people, their culture, biodiversity, resilience to climate change, economic health, the very essence of Mesoamerica, all depend on this land. Join us and help conserve the five forests of Mesoamerica. Muy bien. Pues aquí en el COP creo que no requiere de ningún tipo de introducción formal porque es un líder a nivel mundial en los espacios de cambio climático. Pero ahorita tenemos el orgullo de contar con la presencia y las palabras de uno de los líderes también de esta iniciativa, impulsando no solamente acciones en Costa Rica, sino a nivel de Mesoamérica, a nivel global, el ministro de Ambiente y Energía de Costa Rica, Carlos Manuel Rodríguez. Muchas gracias, Carlos Manuel. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Señor ministro, no lo había saludado. Muy buenas tardes. Para mí, y voy a ponerme aquí, porque quiero resaltar algo que es tremendamente importante. Esta es la primera vez que yo veo un jaguar en la Convención de Cambio Climático. Normalmente ahí vemos un oso polar o un panda. Hoy vemos un jaguar, y es un jaguar centroamericano. Eso debe llenarnos de muchísimo orgullo y marca una tendencia que nosotros los centroamericanos hemos venido forjando e invirtiendo, que es el concepto de las soluciones basadas en naturaleza. Las soluciones basadas en naturaleza, posiblemente una de las agendas más subestimadas en la agenda y en el tema de cambio climático, tiene que tener el protagonismo que requiere, ya que en esta convención podemos llegar a tener todos los acuerdos que queramos, los más ambiciosos del mundo, que si no preservamos la naturaleza y restauramos los paisajes degradados, no vamos a lograr ningún objetivo que sea significativo y que sea consistente con la recomendación de la comunidad científica del 1.5. El otro elemento que yo quiero resaltar y que yo como centroamericano me siento tremendamente orgulloso, y aunque tal vez no lo veamos así, nuestra región es líder mundial porque es la única que dice clima, biodiversidad y gente en la misma frase. No lo dice en diferentes frases, en diferentes párrafos de un texto o en diferentes convenciones. Esto que estamos poniendo aquí los centroamericanos, clima, biodiversidad y la gente, tiene un arraigo y un significado tremendamente poderoso, porque esa es la dirección en la cual debemos de ir. Si el 30% de la solución del cambio climático es esto, y la conservación de la naturaleza está en el centro de la Convención de Diversidad Biológica, y el uso sostenible del suelo y los paisajes está en nuestra tercera hermana
Convención de Río, la Convención sobre Degradación de Suelos, el poder avanzar conceptualmente en unir este esfuerzo es tremendamente importante y creo yo que ese es un elemento en donde los centroamericanos hemos venido construyendo y invirtiendo hace muchísimos años, pero hoy con mayor claridad en la Convención de Cambio Climático lo plasmamos. Así que yo celebro ver al jaguar centroamericano en la Convención de Cambio Climático. Celebro que haya esa unión de esfuerzos de muchos años de trabajo que nace con Paseo Pantera y que hoy hablemos en estos términos, donde en una misma agenda y en un mismo esfuerzo unimos el tema de clima, el tema de biodiversidad y el tema de gente. Pero cuando hablamos de gente, no lo hablamos o no debemos hablarlo desde el perfil o la perspectiva abstracta del concepto. Tenemos que hablar de esos 5 millones de centroamericanos que dependen directamente de esto, y principalmente las comunidades indígenas y las comunidades campesinas. Creo que ese es un elemento tremendamente importante que se rescata de muchísimos esfuerzos y lecciones aprendidas que nace con Paseo Pantera, se transforma y evoluciona en el corredor biológico mesoamericano y que nos lleva a estar en donde estamos hoy los centroamericanos, donde hacemos esta proyección a largo plazo uniendo naturaleza, clima y bienestar de los seres humanos en un contexto donde tenemos que garantizar plenos derechos sobre el territorio, la tierra y los recursos naturales en las comunidades campesinas e indígenas, algo que todavía los centroamericanos no lo entendemos y no lo capturamos, porque las decisiones políticas en Centroamérica se toman en la vertiente del Pacífico y no en la vertiente atlántica, donde se encuentran los hermanos de las comunidades indígenas, campesinas y donde están los territorios. Por lo tanto, este esfuerzo de ir hacia adelante y usar la inversión en la consolidación y la reversión de los procesos de degradación de los 5 bosques tienen que ir directamente de la mano del proceso de restauración de toda la degradación que hemos hecho perdón, en la costa pacífica de Costa Rica. Y este es un tema que yo comparto y hablo con los ministros. No es solamente un tema de conservación de los 5 bosques, que por las razones históricas, geopolíticas, climáticas y geográficas se concentran en la parte caribeña, atlántica de Centroamérica, sino tenemos una tarea igualmente importante, ineludible, de la restauración de los ecosistemas del Pacífico, caracterizados por esos bosques tropicales secos, en donde ahora solo tenemos pequeños remanentes de lo que fue el bosque seco tropical mesoamericano y que quedan pocos remanentes en México, Guatemala, bastante en El Salvador, en Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Y que pues este esfuerzo creo yo que viene uniendo y hilando los esfuerzos en donde esas metas y esos objetivos tienen que reflejarse claramente en nuestras NDCs y la revisión de las NDCs. Que vamos a estar en un año todos los centroamericanos con mayor solidez política, con mayor autoridad política, presentando la revisión y el compromiso de nuestras NDCs, donde claramente estableceremos esos compromisos de revertir los procesos de degradación de los 5 grandes bosques mesoamericanos, pero también tenemos que ir responsablemente con una propuesta en la restauración de las áreas degradadas y los paisajes degradados de todo lo que es la costa del Pacífico. Yo creo que los retos que tenemos son grandes, los retos trascienden las fronteras de nuestros propios países y ahí es en donde los centroamericanos damos otro ejemplo al mundo a través del sistema de integración centroamericano. Y particularmente dentro del sistema de integración centroamericano, la Comisión de Ambiente y Desarrollo resalta como un esfuerzo integrador de esa visión de conservación, de esa visión de adaptación y de resiliencia que tenemos que llevar los centroamericanos, donde cada vez con mayor fortaleza desde el punto de vista de la voz política y la autoridad moral debemos avanzar tremendamente fuerte. En 12 meses tenemos que venir los centroamericanos y plantar esa bandera.
esa bandera donde dejemos claro que el compromiso al 1.5 es vital e importante, pero también el compromiso para revertir fuertemente los procesos de degradación de suelos por un lado y de pérdida de biodiversidad en un contexto donde demos seguridad jurídica y reconocimiento sobre la tierra, sobre comunidades indígenas y campesinas. Pero aquí hay otro elemento tremendamente importante que tenemos que ser realistas y pragmáticos. La voluntad política de los gobiernos de Centroamérica no va a ser suficiente para revertir los procesos de degradación de la vertiente atlántica y de la restauración de la vertiente pacífica. La voluntad política no va a ser suficiente. Tenemos que desarrollar mecanismos para movilización de recursos a nivel doméstico y, de nuevo, mecanismos como el pago de servicios ambientales, que es una experiencia que tenemos en Costa Rica y que se ha venido explorando en otros países centroamericanos. Es una oportunidad interesante, porque si vamos a ir hacia cero ganadería ilegal, tenemos que crear y darle valor al bosque y los servicios ambientales que superen el costo de oportunidad de hacer esa ganadería ilegal. Esa ganadería ilegal se da en áreas fronterizas, en áreas de la frontera agrícola, por los centroamericanos más pobres que tenemos. Y eso se da en razón de que no hay condiciones de mercado y de estímulo necesarias para que hayan otras opciones económicas sin que vayan en detrimento de la conservación de los bosques. Si nosotros podemos desarrollar mecanismos para el pago de servicios ambientales que estén por encima del costo de oportunidad de la ganadería, daremos pasos sustantivos. Y eso es una experiencia que nosotros tenemos en Costa Rica. Nosotros en Costa Rica tenemos grandes retos forestales. Gracias a Dios la ganadería no es uno, ya superamos eso y lo superamos al crear mecanismos en donde la conservación de bosques se volvió mucho más atractivo que la ganadería. Y de ahí creo yo que el poder compartir experiencias positivas entre nuestros países es muy importante. Particularmente yo como ministro de Ambiente de Costa Rica le pongo mucha atención a las cosas que están pasando en El Salvador. La restauración del bosque tropical seco en El Salvador es tremendamente interesante y sobre todo el liderazgo que El Salvador ha llevado a nivel mundial en los temas de restauración son temas importantes y dignos de resaltar. Así que yo espero que el otro año, el próximo año es el super año, vamos a tener que tener un acuerdo tremendamente ambicioso de lo que va a ser el periodo post-2020 en la Convención de Diversidad Biológica. El próximo año iremos a Escocia a reafirmar nuestro compromiso en el 1.5 y eso tienen que ser compromisos políticos pragmáticos, basados en una buena planificación y en una clara hoja de ruta donde todos los actores y los instrumentos de política y los instrumentos financieros están claramente determinados y juegan un papel en donde entrelazan las acciones, ¿no?, con la cual podemos con toda certeza proyectarnos a largo plazo. Yo veo que esta iniciativa, como otras que los centroamericanos llevamos adelante, es la manera para que Centroamérica se posicione políticamente en el contexto de las naciones donde debe estar. Así que a todos ustedes muchísimas gracias, un gran gusto y seguimos adelante en este esfuerzo. Buenas tardes. Muchísimas gracias, ministro. Nuevamente, no solamente contamos con el honor de tener al ministro Rodríguez, sino también un panel de líderes centroamericanos y quisiéramos solicitar que puedan subir ahorita al escenario los del panel, por favor. Por favor. Bien. Nuevamente posiblemente es un reto tener a tantas personas en un panel, pero yo creo que a la vez es una muestra de la solidaridad
que existe ahorita en Mesoamérica para la conservación de los 5 bosques. Nosotros tenemos el honor de contar con representantes de casi todos los países de Mesoamérica, también de la Comisión de Desarrollo y Ambiente de la región y también con la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, además del sector de la sociedad civil. Entonces, creo que vamos a presentar uno por uno al panel, y de ahí pasamos a las preguntas. Y no sé si tal vez sería mejor que cada quien se presente rápidamente en una ronda rápida, iniciando acá con Zdenka. Y perdón, solo su nombre e institución, y de ahí vamos a iniciar con palabras de bienvenida. Zdenka Piskulich, de la Asociación Costa Rica por Siempre. Buenas tardes, Milciades Concepción, Ministro de Ambiente de Panamá. Buenas tardes, Dolan Castro, asesor del director ejecutivo del Instituto de Conservación Forestal, el ICF en Honduras. Buenas tardes, Cándido Mesúa, de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques. Buenas tardes, Alfonso Alonso, Ministro de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala. Muy buenas tardes, Javier Gutiérrez, Viceministro de Ambiente de Nicaragua. Sí, muy buenas tardes, soy Jorge Ernesto Quesada Díaz, soy del Salvador, Ministerio de Medio Ambiente, y soy punto focal nacional para el Convenio sobre Diversidad Biológica. Buenas tardes, Salvador Nieto, Secretario Ejecutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo. Muy bien, nuevamente es un honor y privilegio tenerlos a todos acá. Bueno, tenemos 45 minutos para el espacio del panel ahorita, ya que tenemos el gran reto de tener a muchas personas en el panel. Lo que quisiéramos solicitar es que cada quien hable por 1 minuto. Yo sé que es un reto para un ministro o para cualquier persona que hable por 1 minuto nada más para destacar la importancia de los 5 bosques en su país o en su ámbito de trabajo, y también qué es lo que se está haciendo ya para la conservación de los 5 bosques. Entonces yo creo que acá tenemos a 2 personas que representan a nivel regional en cuanto a los gobiernos, pero también en cuanto a los pueblos indígenas, a los 5 bosques. Entonces quisiera iniciar ahí. Nada más, nuevamente, como vamos a tener un reto de tiempo, tenemos a Sara, que nos va a hacer favor de usar, ya que estamos en Madrid, tal vez, no sé cuántos madridistas hay, pero tenemos la tarjeta amarilla a 1 minuto, la tarjeta roja a 2 minutos, conociendo que 1 minuto se vuelve 2 minutos para cualquier persona. Quisiera iniciar con las palabras del ingeniero Salvador Nieto, el director ejecutivo de la CCAD a nivel regional, representando nuevamente la posición climática de toda la región aquí en el COP. Bueno, un reto lo del minuto, pero primero saludarlos nuevamente, agradecer también a Euroclima. Nosotros prácticamente vamos a tener 3 intervenciones en este espacio de Euroclima. Agradecemos mucho siempre al secretariado y todos los colegas el espacio que nos dan como región. Yo voy a arrancar con 2 temas. Un primer tema que, como ya mencionaba el ministro Carlos Manuel, los antecedentes históricos de esta iniciativa viene desde los 90 con todo el esfuerzo del Corredor Biológico Mesoamericano. Yo creo que ahora las condiciones para el desarrollo de una iniciativa como la que estamos planteando son otras, son más favorables y parten de iniciativas globales como el tema, la fuerza, el peso que ha tomado el tema de la restauración de ecosistemas y paisajes. Carlos Manuel en una ocasión anterior decía, bueno, estos 5 bosques, si no los cuidamos, se pueden volver 10. Se pueden seguir fragmentando. Yo creo que ese es un reto que debemos tomar y que debemos atacar de entrada. Pero para esto también hay que reconocer el valor de toda la biodiversidad, de todos los ecosistemas y de todo el carbono que se puede secuestrar en todo el territorio centroamericano. Ahora, y con este punto terminaría esta primera intervención, ahora en la región nos hemos planteado otra iniciativa, también muy ambiciosa, que le llamamos AFOLU 2040, que lo que está buscando es que para el año 2040 tengamos una carbono neutralidad en el sector agricultura, bosques y otros usos del suelo. Esa es una iniciativa que parte, y Jeremy lo puso en su presentación,
es el punto cuarto. Tenemos 5 grandes postulados en esa iniciativa y el cuarto es precisamente conservar estas 5 grandes masas forestales, pero también asegurar su conectividad. Yo creo que el mayor reto y la mayor oportunidad está en el tema de cómo aseguramos la conectividad, que estos bosques tengan asegurada esa conectividad, que es la que permite el flujo de especies bandera, como puede ser el jaguar. Yo comenzaría por ahí, Jeremy. Excelente, muchas gracias también por la brevedad. De ahí quisiera pasar nuevamente a mencionar que no solamente es una iniciativa de los gobiernos, sino también de los pueblos indígenas y comunidades forestales. Así que quisiera pasar la palabra a Cándido Mesúa, representando la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques. Muchas gracias, Jeremy. Muy buenas tardes a todos. Desde el enfoque de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, desde el enfoque indígena, desde el enfoque de las comunidades locales, la iniciativa de los 5 bosques es parte del sistema de vida de nuestros pueblos. Por ello, estamos acompañando esta iniciativa porque la forma de trabajarlo es precisamente con la participación directa y el involucramiento de las estructuras tradicionales de los pueblos indígenas, de las organizaciones comunitarias, y que efectivamente la forma de hacerlo no es solo, es precisamente con el apoyo y el acompañamiento de los gobiernos, de los estados que ahora están más conscientes de la realidad, de esa voluntad política que requerimos de los estados, de ese apoyo que es fundamental de la sociedad civil. Es esa iniciativa la que esperamos y estamos con la esperanza de que podamos seguir protegiendo los 5 grandes bosques de importancia global para nuestra región. Pero no solamente de proteger lo que ya está, sino, como lo decimos, restaurar lo que se ha perdido. Cómo volver a recuperar especies que ya no están en nuestras regiones. El tapir, por ejemplo, el dandá en nuestro idioma. ¿Cómo se restaura eso en un sistema que ha desaparecido? Queremos llegar a eso. Solo no lo podemos. Por eso esta iniciativa es vital, es fundamental, que desde los gobiernos del norte global también se sumen a ese esfuerzo de lo que estamos haciendo en nuestra región, en Mesoamérica. Hoy tenemos esa gran responsabilidad. Mañana será tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Cándido. Por cuestión de tiempo, quisiera pasar la palabra al ministro de Ambiente y de Recursos Naturales de Guatemala. Muchas gracias. Yo voy a hacer propio el vocativo anterior. De aquí voy a la plenaria a dar la posición de país de Guatemala, pero no quería dejar de decir lo que estamos haciendo. Voy a ir al grano. Me voy a tomar 1 minuto, pero en euros, ¿verdad? Para que no sea tan... Vean, yo voy a ir a lo que estamos haciendo rápidamente. En Guatemala estamos invirtiendo en el tema de incentivos forestales. Invertimos $50 millones al año en incentivos. Por ley, en el 2015 nace la ley de incentivos forestales. Somos el primer gobierno que empezamos a invertir 50 millones puntualmente. Tenemos más de 87,000 proyectos en el país de incentivos forestales para pequeños, medianos y grandes tenedores de tierra. Además, hay un tema emblemático de mi país que son las concesiones forestales. Concesiones que están por más de 20 años, ustedes las conocen, y pues están conservadas por los pueblos originarios, por los pueblos indígenas, y tienen eminentemente una intervención del Estado de la mano con ellos. Ahora estamos ampliando esas concesiones forestales, están en las áreas protegidas, y estamos mostrando que protegiendo de la mano de los pueblos originarios y del Estado, pues podemos sacar adelante este tema de los 5 bosques. También daré en mi discurso ahora mismo que es importante que lo veamos desde un marco regional, porque podemos mostrarle al mundo que trabajando juntos tenemos iniciativas, igualmente para conseguir fondos de los grandes fondos disponibles. Así que nosotros estamos trabajando con nuestros compañeros, pero quiero llamar la atención de algo que casi no se dice. Miren, yo le voy a quitar el romanticismo y voy a desideologizar un poco el tema, pero vean,
En Guatemala tenemos problemas con el narcotráfico. Ese es un punto toral. Y quien está devastando la selva maya es el narcotráfico. Eso hay que decirlo. La ganadería es la fachada. Yo no lo puedo decir tan abiertamente en mi país, que seguro me matan. Ese es un hecho. Un ministro de Ambiente no puede decir eso. No tengo la capacidad para defenderlo. Igualmente, ahí tendría que haber una intervención del Estado fuertemente. Pero imagínense ustedes que el mayor consumidor del mundo de drogas está a la par. Tenemos un gran consumo de cocaína y de drogas. Las avionetas del consumo tienen que aterrizar en Guatemala, y Honduras tiene ese problema también, y seguramente El Salvador. Y si no actuamos en ese tema, pero no podemos solos, el gran consumidor también nos tiene que ayudar. Así que vean, pero este es un problema que también está llegando a los demás países de Latinoamérica. Latinoamérica hoy está teniendo problemas serios con el narcotráfico, y pronto será Europa si no hacemos algo. Así que pongo este tema porque se mira ahí, decimos la ganadería. No es la ganadería es lo que está de frente. Pero ¿quiénes son los dueños del ganado? Los dueños del ganado es gente mucho más poderosa que un finquero que quiera cambiar de cultivo. El tema es la fachada. Ahí hay miles de millones de dólares que están invertidos en el narcotráfico. Así que quiero quitar ese romanticismo, porque no es solo la ganadería. Uno tiene que tener cuidado con lo que dice máxime, bueno, ahora con las redes sociales, pero es la verdad. Así que yo me despediré de usted. Estamos haciendo un trabajo nosotros allá en Guatemala, tratando de darle duro a este flagelo. En nuestro gobierno es en el tiempo que más hemos incautado naves y hemos incautado cocaína en los bosques de Guatemala, pero es un problema más serio de las fuerzas de un solo estado. Disculpen, con esto yo me tengo que retirar, porque si no ya no me dan chance de decir lo que tengo que decir allá en la asamblea. ¿Ya no? Ah, bueno, entonces agarro otros días. No, son mentiras. Me la pasaron para otro día porque de plano no podía estar ahora mismo allá, pero en esta intervención lo dejo por ahí, y para que también se abra la discusión. Muchas gracias. Y muchas gracias, ministro Alonso, por haber hecho el tiempo para estar acá, y también un aplauso para los esfuerzos. Yo creo que es bastante importante los esfuerzos para la prórroga de las concesiones forestales en Petén, algo muy importante que se ha estado empujando. Entonces, muchas gracias. Quisiera pasar la palabra al ministro Concepción de Panamá, por favor. Buenas tardes a todos, gracias. Hoy me siento muy contento y emocionado, no solamente por el evento y la presencia de todos aquí, porque también nos sentimos muy felices porque en esta mesa me acompaña un indígena panameño, Cándido Mesúa, que representa pues a los indios centroamericanos en este debate. Y con Cándido Mesúa hemos realizado muchas acciones y reuniones en Panamá y con todas las etnias indígenas de nuestro país. Y hace poco, nuestro gobierno tiene 5 meses de haber tomado posesión, y al inicio de nuestro gobierno, Cándido Mesúa, como dirigente indígena en mi país, y otros se nos acercaron porque tenían muchos años, quizás décadas, que no se le arreglaba un problema en el Ministerio de Ambiente, que era un procedimiento para dar el visto bueno para que la institución que otorga los títulos de propiedad o de tierras colectivas pudiera proceder. Cuando nosotros analizamos eso, realmente nos preguntamos, oye, esto no sé por qué no se le ha otorgado antes esa resolución, que era un procedimiento para darle el visto bueno del Ministerio de Ambiente, para que entonces la autoridad le otorgara los títulos de propiedad. Nosotros la otorgamos hace como 3 semanas, 2 semanas, y yo lo vi como algo natural. Pero después de eso me he encontrado con grupos indígenas de mi país y aquí en Panamá, por todos lados, y me saludan, me felicitan como si hubiésemos hecho algo grande, algo fuera de lo común. Y para nosotros, el nuevo gobierno del presidente Cortizo, tenemos un eslogan que es unidos lo hacemos, uniendo fuerza. Y aquí también, en este proyecto, que no se llama proyecto, se ha destacado que si nos unimos en Centroamérica podemos lograr muchas cosas y proteger estos 5 bosques. Panamá ha tomado muchas acciones para proteger
De esos 5 bosques, 2 quedan en Panamá. Y nosotros el primer día hemos hecho varias acciones, se lo voy a contar dentro del minuto. Uno, prohibimos los permisos de tala por 1 año para ordenar esos permisos que estaban un poco desordenados. Y 2, paralelamente, para incidir en la tala ilegal, como es el 90% igual en Panamá y en los países centroamericanos. Entonces estamos desarrollando acciones agresivas para proteger nuestros bosques. Y no tengan la menor duda que nosotros, en los 4 años y 6 meses de gobierno que nos quedan, vamos a ser enérgicos en nuestro país primero para proteger nuestras áreas protegidas y las áreas que no están protegidas. Segundo, para recuperar las mismas y con las acciones de gestión ambiental pertinentes. Estamos haciendo una alianza con la sociedad. Sin la alianza de la sociedad, nada se puede. Y ese es el norte de la gestión ambiental y el desarrollo sostenible de nuestro país. Gracias. Perfecto, muchas gracias, ministro. Quisiera pasar la palabra al doctor Jorge Quesada del Ministerio de Ambiente de El Salvador, que también tiene el secretariado de la CCAD en este momento. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Realmente para mí es un honor y un placer estar en esta sesión con esta iniciativa tan importante. Bueno, estamos hablando de conservación de biodiversidad, por supuesto. Hablamos de mantener 12% de la diversidad del planeta. Esta iniciativa es central, digamos, para la conservación, sin duda alguna. Pero lo que yo tengo que felicitarlos es la visión, o sea que ya no es, en mi época yo estuve como coordinador del Corredor Biológico Mesoamericano, pero realmente la visión actual es, tal como decía el ministro, era el enfoque sinérgico. No podemos más que entrar, digamos, trabajar en las 3 convenciones de Río. Yo creo que es sumamente importante, con un enfoque ya más integral, el hecho de que estas masas boscosas sean clave, digamos, para conservar diversidad, al mismo tiempo que para adaptarnos al cambio climático y tener incidencia mundial sobre la mitigación, que es importante. Y además, para degradación de tierras y viendo también un enfoque más paisajístico, entrar como es importante que todas las actividades productivas dentro de la región centroamericana están relacionadas o están sustentadas con la conservación de diversidad. Eso es sumamente importante en el tema de concienciación, en el tema de educación y en el tema de mainstreaming, como dice, para los sectores productivos. Es sumamente importante esa visión, digamos, que se da sinérgica, y yo creo que es una iniciativa que tenemos que aplaudirla y tenemos que impulsarla. Y muchas felicidades y gracias. Muchas gracias, doctor. Quisiera pasar la palabra al viceministro Gutiérrez de Marena, en Nicaragua. Sí, bueno, buenas tardes y bueno, primeramente gracias a WCS, gracias también a Euroclima, CEPAL, CCAD y el resto de los compañeros y colegas de la región centroamericana por esta iniciativa. Quisiera adicionar temas quizás un poco diferentes, pero en la misma dinámica, porque creo que estamos en la misma línea los que me antecedieron. Y en primer lugar, yo creo que ese es una seña muy positiva de que tenemos que trabajar no necesariamente con una visión sectorial. Entendemos que tenemos que trabajar con una visión de sistema, ¿verdad? De forma extrasectorial, ya que ya la naturaleza nos ha enseñado de que las fronteras no existen para el medio ambiente, para los recursos naturales. O sea, estamos totalmente conectados, interconectados. Las divisiones, digamos, los hemos hecho los seres humanos, ¿verdad? En teoría para administrar el territorio, pero yo creo que más bien ahora estamos haciendo una reingeniería, un repensamiento, digamos, o que ya nos ha castigado la naturaleza y tenemos que buscar, digamos, los caos. El otro tema fundamental es que creo que aquí el ejemplo lo están dando los pueblos indígenas, los pueblos originarios afrodescendientes. Es básicamente trabajar como ellos lo hacen, ¿verdad? Trabajar de una forma sostenible, aplicando prácticas, digamos, ancestrales, en las cuales han sido exitosas, porque en el caso de Nicaragua somos totalmente conscientes que los bosques que tenemos en el país es por eso, porque están en territorios indígenas. Si no estuvieran en territorios indígenas, ya no tuviéramos bosques, ¿verdad? Y yo creo que este también es un reconocimiento claro, explícito,
¿verdad? Y un agradecimiento, digamos, al trabajo que están haciendo nuestros pueblos originarios, ¿verdad? Pero tenemos que ir más allá porque ellos también requieren necesidades, necesitan comer, necesitan medios de vida, necesitan escuelas, ¿verdad? Entonces, y eso yo creo que es la visión que tenemos que ir más allá, digamos, del enfoque sectorial. El enfoque sectorial creo que nos ha amarrado, ¿verdad? Y nos ha dificultado. Creo que ahora tenemos que ir más allá. Y creo que en esa línea, desde 1980 en Nicaragua existe una autonomía indígena muy clara, histórica, que le ha permitido avanzar en la senda del desarrollo a nuestra población indígena, ¿verdad? Tenemos 3 o 4 niveles de gobiernos consolidados desde el punto de vista indígena: gobierno regional, gobiernos territoriales, consejos regionales, ¿verdad? Y ahí es donde creo que tenemos que trabajar bajo la guía de ese digamos, esquema de desarrollo. Y en esta iniciativa, digamos, la experiencia que Nicaragua pone en la mesa es la autonomía indígena, digamos, que son indígenas de nuestra país, que están al mando de su desarrollo, hacen sus planes de trabajo, tienen su presupuesto para administrar, son administradores de su territorio, o sea, no son simplemente agentes o actor, no, son protagonistas de su desarrollo, ¿verdad? Y digamos, los que no somos de esa zona somos respetuosos de esa dinámica, ¿verdad? Eso yo creo que es importante que lo podemos enfatizar. Y el otro tema es que tenemos que estar claro que somos países que tenemos serios problemas económicos. Somos país pobre con serias, digamos, dificultades, y todos los temas sociales no los podemos obviar en esta iniciativa. Nosotros hemos trabajado y hemos visto algo muy positivo que le denominamos empleo no forestal. Pero el empleo no forestal para nosotros son empleos, digamos, que están fuera del bosque, pero que están contribuyendo a generar, digamos, alternativas para que, digamos, no se tenten a la degradación de los recursos naturales, y ha sido como un muro de contención. Entonces hay que trabajar con los mecanismos de inversiones, con las instancias de inversiones extranjeras, ser más atractivo al país, generar condiciones que estén en la área donde se está degradando y se están, digamos, deforestando nuestros bosques, y ahí, digamos, generar toda una serie de opciones, ¿verdad? Y lo otro importante, que el tema de la ganadería, de repente, digamos, el lenguaje un poquito, pero yo sé que iba por ahí, pero realmente la ganadería no es tanto el problema es la forma con que se ha hecho la ganadería, ¿verdad? Y en eso yo creo que el sector ganadero está muy consciente de eso y está dando muy buena seña en avanzar. Ya hemos tenido talleres en Centroamérica como producir sin deforestación, tenemos planes de restauración, y la ganadería es buen aliado a la restauración. Yo creo que por ahí me quedo, ¿verdad? Pero yo creo que sí, tenemos el compromiso de echar a andar este programa. Buenísimo, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a pasar el micrófono, por favor, al ingeniero Dolan Castro del Instituto de Conservación Forestal de Honduras. Sí, muchas gracias, Jeremy, y en función del minuto, también voy, a igual que el ministro de Guatemala, a no ser nada romántico ni hablar de las bondades de los bosques, porque quiero creer que todos los que estamos aquí conocemos las bondades de los bosques en Mesoamérica. Sin embargo, tenemos flagelos fuertes, serios, que incluso amenazan la vida de las personas en nuestro país: el tema del narcotráfico, la ganadería, igual es la misma historia. Al escuchar al ministro de Guatemala era como estar contando la historia de nuestro país, que está afectando no solamente los bosques, sino también los medios de vida de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios que tenemos nosotros en nuestro territorio, del bosque de la biosfera del río Plátano, la reserva Tahuaca y también en Patuca, que son zonas de interconexión para toda Centroamérica, de mucha importancia. Sí me gustaría resaltar, nada más como bondad, el tema de la Ciudad Blanca, recientemente descubierta en el país, una nueva civilización dentro de estos bosques, que aún pues todavía están en proceso de investigación y que no desconocemos qué tipo de civilización es la que vivió ahí. ¿Qué estamos haciendo? Los últimos 6 años, con apoyo de la Unión Europea precisamente y del gobierno de Alemania, y también con esfuerzos del gobierno de Honduras, se desarrolló un proyecto, Programa de Adaptación al Cambio Climático en el Sector Forestal, CLIFOR, que tenía como su principal estrategia entregar bosques de categoría nacional a los pueblos originarios y también a comunidades ladinas que viven dentro de esos territorios, para que sean ellos quienes manejen el bosque y se dediquen a las actividades de protección, a las actividades de conservación, pero también con incentivos fuertes para generación de ingresos. O sea, se identifican áreas donde ellos pueden aprovechar madera, donde pueden aprovechar resina,
generarse ingresos y obviamente también la protección de las cuencas de agua. Por otro lado, el presidente de la República el año pasado, en noviembre, lanzó el plan SOS Honduras, que tiene como principal estrategia identificar los sitios donde personas que no son propias de las áreas protegidas, pero que han estado ahí interviniendo de manera negativa a estos territorios, puedan ser sacados de esos sitios y puedan ser judicializados. Para ello, pues obviamente hay un comité interinstitucional donde también están las fuerzas de seguridad, Fiscalía del Medio Ambiente, las instituciones del Estado responsables del tema del medio ambiente en el país, vinculadas para identificar a estas personas que están afectando directamente los bosques. Acompañado de esto, con cooperación, a través de la cooperación alemana, 2 de los 4 municipios que tienen influencia fuerte en el corredor boscoso están prácticamente catastrando sus zonas para identificar realmente quiénes son los que tienen sus terrenos pues legalmente constituidos y quiénes no. Y cierro informándoles que también con la Unión Europea estamos construyendo una propuesta de proyecto para a inicios del 2020 iniciar con un monitoreo de la deforestación en la Reserva Biosfera del Río Plátano, acompañado también de universidades y ONGs que van a vincular este trabajo con actividades de investigación y de cambio en los medios de vida de estas comunidades, porque si bien es cierto, la ganadería no la consideramos como un problema, simplemente hay que saberla manejar a través de sistemas agroforestales y silvopastoriles. Como Honduras estamos dispuestos, y hablo en nombre del ministro del Instituto de Conservación Forestal, a trabajar fuertemente en esta iniciativa que la vemos muy positiva. Gracias. Ingeniero Castro, muchas gracias. Y por último, quisiera pasar la palabra a Zdenka Piskulic, la directora ejecutiva de Costa Rica por Siempre, representando también las iniciativas de la sociedad civil para la conservación en Mesoamérica. Bueno, muchísimas gracias, y quizás por ser la última que hablo, voy a hacerlo en forma de resumen un poco de lo que he escuchado y de la experiencia que hemos tenido a través de muchos años de trabajo en esta región. Y es que hay una palabra clave que la dijo el ministro de Ambiente de Costa Rica, que es la palabra integración. Y es una integración que estamos viendo a nivel global, en una integración de agendas, de agenda de cambio climático, de agenda de biodiversidad, agenda de objetivo de desarrollo sostenibles, que no podemos dejar por fuera. Luego una integración a nivel de países, como lo estamos viendo en este caso. Luego una integración a nivel no solo de los ministerios de ambiente, y aquí tal vez hacer una acotación con varias cosas que han mencionado los ministros y viceministros que están aquí, es la integración que deben hacer los ministerios de ambiente con las demás instituciones del país, porque proteger los bosques de Mesoamérica o cualquier acción de conservación no son solo los ministerios de ambiente, son todos otros ministerios de planificación, de seguridad, etcétera. Entonces, es una integración que debe ir más allá del discurso que podemos manejar los que ya estamos más convencidos de la importancia de la conservación, que también es un punto que se hizo, una acotación que se hizo. Y luego también la integración, no solo a nivel de gobierno, sino entre el gobierno, la sociedad civil y los demás actores interesados, y es la única manera en que se van a poder cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ¿cómo vamos viendo esa integración a nivel de agendas, a nivel de gobierno, y a nivel de gobierno trabajando en alianzas público-privadas y asegurándose que esos esfuerzos que se hagan sean sostenibles en el tiempo? Y la única manera que van a ser sostenibles en el tiempo, si vemos que este es un esfuerzo que se ha llevado desde Paseo Pantera, al Corredor Biológico Mesoamericano, ahora han pasado muchísimos años, el esfuerzo o la idea del corredor se ha mantenido, pero los actores que hemos estado involucrados en gran medida hemos cambiado. Lo que no ha cambiado es la necesidad de proteger esos bosques. ¿Cómo garantizar esa sostenibilidad a largo plazo? Eso requiere también una integración de esfuerzos para recaudar, para la búsqueda de fondos que garanticen la sostenibilidad y la permanencia de estos bosques. Y ese es un esfuerzo que podemos liderar en conjunto, la sociedad civil junto con los gobiernos, para asegurar de que cuenten con los recursos que se necesitan, y no solo que cuenten con los recursos, que esos recursos lleguen a las personas que los necesitan para poder hacer las transformaciones necesarias para el mantenimiento de esos bosques. Muchas gracias. Muchas gracias, Zdenka. Nuevamente es un reto tener a un panel tan grande, pero también un privilegio, un honor tenerlos. Por favor, un aplauso, no solamente por las palabras, sino también por los esfuerzos que están haciendo en el terreno en Mesoamérica.
Creo que contamos todavía con unos 10 minutos para preguntas y respuestas. Y les agradezco también que por la forma en que han respondido de forma muy puntual. Excelente. Si podemos seguir así, yo creo que podemos todavía tener unos 2, 3 o 4 preguntas. No sé si hay alguna pregunta del público. Muchas gracias. Soy Lola Cabnal de Asociación Actenamite en Guatemala. También represento a la Red de Mujeres Indígenas y Biodiversidad. Quisiera felicitar a todos los panelistas, los ministros y viceministros de Mesoamérica. Algo muy importante que para nosotros como pueblos indígenas han mencionado es la articulación de trabajo con pueblos indígenas y comunidades locales en el tema de la conservación, en el tema de la biodiversidad. Yo creo que eso es muy importante, el reconocimiento de esos derechos de los pueblos indígenas y el reconocimiento de las prácticas ancestrales para una sostenibilidad futura de nuestros recursos y bienes. Eso a mí me parece muy importante y yo quisiera instar a todos los presentes acá, porque hoy se discute un artículo y que hoy es el día que se va a decidir sobre ese artículo. El artículo 6 del instrumento del Acuerdo de París, en donde quieren y no quieren dejar claro lo que es el tema de derechos humanos y derechos de pueblos indígenas. Entonces insto acá a cada uno de los ministros que están presentes para que nos apoyen, porque de eso depende también muchas cosas para poder cumplir con todos los compromisos y responsabilidades de cada uno de nuestros países y de poder avanzar en los procesos que estamos llevando a cabo. Así que en esta COP yo quisiera pedir a cada uno de ellos y también a sus colegas de otros países, que si hablamos con uno, podemos como crear esa alianza y poder aumentar el apoyo que necesitamos como pueblos originarios y como pueblos indígenas. Así que yo les insto y solicitar de parte de caucus indígenas que nos apoyen en este proceso esta tarde, porque hoy se va a discutir. Gracias. Definitivamente es el momento. Muchas gracias por la intervención. Gracias, Marvin Centeno de ICO Cooperación. Solamente agradecerles porque realmente hay una iniciativa conjunta para Centroamérica. Hay una iniciativa del Fondo Territorial Mesoamericano que se está moviendo a nivel de Mesoamérica y creo que es un instrumento sumamente fundamental para poder llevar los recursos, el financiamiento a las comunidades indígenas y a las comunidades locales para poder hacer posible el tema de la conservación de los 5 grandes bosques de Mesoamérica. Y creo que eso es un instrumento, no sé si Cándido podría hablar de este instrumento, porque es fundamental realmente para hacer posible la conservación y el mantenimiento de la biodiversidad en estos 5 grandes bosques de América. Excelente, muchas gracias. Y Cándido, no sé si quisiera profundizar. Sí, buenas tardes. Brevemente. Mario Pinel de Honduras. Solamente resaltar una experiencia que ha sucedido en Honduras. Soy el fundador de un movimiento social de voluntarios jóvenes. El 70% de la población de Honduras es menor de 30 años. Y hemos logrado trabajar sociedad civil con estos jóvenes. Ahora son 4.000, el movimiento más grande de Honduras, comprometidos con el Ministerio del ICF. Gobierno y sociedad civil podemos trabajar de la mano para cuidar nuestros bosques. Y de esa manera nos ha adjudicado georreferencialmente una parcela en cada uno de los 298 municipios para que nosotros las protejamos, las reforestemos. Son comunicadores también, porque necesitan mucho de concienciación y a través de charlas, medios de comunicación y a todo nivel, y con 110 alcaldes que ya hemos firmado, hacemos una articulación, alcaldes, Instituto de Conservación Forestal que ellos nos han adjudicado, más toda esa sociedad civil de voluntarios, y creo que está teniendo excelentes resultados. Vamos a seguir con eso. Por eso quería plantearlo como una experiencia que el SICA también la ha adoptado a través del presidente Cerezo,
y para poderla replicar también en otros países centroamericanos de este istmo. Muchísimas gracias. Excelente, muchas gracias. Una intervención atrás. Buenas tardes, saludos al ministro de Panamá. Soy Cuna, de la Nación Cuna en Panamá, y tengo, dos preguntitas. En relación a la posición de Panamá en relación al artículo 6 del tema de derechos humanos y de los derechos de los pueblos indígenas, ¿cuál es la posición de nuestro gobierno? Y por otro, todo el tema de titulación dentro y fuera de las áreas protegidas, de nuestros pueblos, ¿cómo sería también, cuál es la posición de Panamá? Entonces, estas preguntas para el ministro. Ministro Concepción. Gracias. Obviamente Panamá apoya la solicitud de los derechos humanos y la participación de los pueblos indígenas en el artículo 6. Pero también, además de ello, Panamá suscribió, mejor dicho, aprobó en primer debate en la Asamblea Nacional de Diputados el Acuerdo de Escazú, que también está dirigido a proteger a los que luchan por un mejor ambiente para que jurídicamente estén más protegidos. Así que definitivamente que Panamá pues no está de acuerdo de que el artículo 6 está ausente de esos dos principios fundamentales que Panamá siempre ha apoyado y lo apoya. La segunda pregunta es que dentro de las áreas protegidas y fuera de las áreas protegidas, las poblaciones indígenas pueden solicitar, acogiéndose a esa resolución que emitió el Ministerio de Ambiente, para que la Autoridad Nacional de Tierra, NATI, pueda titularles las tierras a nivel de títulos colectivos. O sea, antes era un problema hacerlo, y a raíz de esta resolución que firmó el Ministerio de Ambiente, es un instrumento jurídico que le da más tranquilidad a todas nuestras etnias en el país, porque ese era diríamos, un cuello de botella, un impedimento, pero ya no es impedimento. Obviamente tienen que demostrar que están antes de las áreas protegidas en esas tierras, y fuera de las áreas protegidas no hay ningún problema. Así que la invitamos a que se acerque al ministerio y le damos copia de esa resolución y se la podemos explicar profundamente. Gracias. Muchas gracias, ministro, por ese, y lo felicitamos. En realidad, la pregunta, quizás a lo mejor el ministro no lo ve la importancia de esa reglamentación a nivel nacional del país. Para nosotros es sumamente importante que dentro de un área protegida se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas. Y este elemento es de vanguardia jurídica a nivel de toda la región. Permite que las comunidades desarrollen y sigan protegiendo los bosques en los lugares precisamente donde viven. Y ahí es donde está la importancia. A lo mejor, como dice el ministro, se siente sorprendido de que lo felicitemos, pero es una voluntad política no comprometida, sino demostrada con hechos. Si lo puede hacer el gobierno de Panamá, se puede hacer a nivel de toda la región, respetando precisamente este elemento de derecho humano que requiere una estabilidad para mantener, como dice, el compromiso de 1.5% que requiere el planeta. Es fundamental. La iniciativa también que ha generado la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosque con el Fondo Territorial Mesoamericano es una iniciativa que busca precisamente llamar la atención de la sociedad global, que en esta COP se definen una serie de fondos globales climáticos, ambientales, y que son miles y miles de millones de dólares. Pero ¿en dónde se invierte? Lo que llega a la comunidad es poco menos del 10%.
Este Fondo Climático Territorial busca precisamente acercar ese espacio hacia las comunidades que verdaderamente lo necesitan. Y requerimos el apoyo de la CCAD. Y nos hemos acercado, lo hemos presentado, pero lógicamente necesita todavía de esa voluntad política. Hasta ahora estamos avanzando en eso, construyendo eso. Tenemos ya algunos pilotos que están demostrando que invertir directamente en las comunidades es mucho más efectivo para proteger los bosques. Garantizar la titularidad de los derechos de los territorios dentro de las áreas protegidas y no protegidas es una garantía para avanzar en esto de mantener la estabilidad climática. Y es parte del trabajo que hacemos. Hoy es una muestra más de esta iniciativa que podemos hacer de manera conjunta. Y yo sé que prontamente pues los ministros van a decidir dónde va a ser la próxima reunión para ya arrancar con esto como un verdadero, no como una iniciativa, ya un proyecto hecho y convertido en acción. Gracias. Muchas gracias, Cándido y el ministro. Y creo que no sé si logran entender la importancia de este decreto, pero básicamente es un cambio paradigmático, ya una legislación que está respetando y dando el lugar correcto a los pueblos indígenas. Creo que eso también merece un aplauso adicional, señor ministro. Creo que ya se acabó el tiempo. Quisiera nuevamente agradecerles profundamente, disculparnos por no haber tenido con tantas personas, pero también esta muestra de solidaridad, de trabajo en conjunto entre distintos sectores. Yo creo que es la fuerza de esta iniciativa y por eso también les agradecemos profundamente. Les instamos también a todos ustedes, desde sus distintas perspectivas y habilidades, que apoyan a esta iniciativa, a estas personas que realmente están intentando conservar, no solamente conservar los bosques, sino también la cultura, el carbono, como dijo el ministro Rodríguez. Eso es una iniciativa en conjunto básicamente para la vida, biodiversidad, la gente local y también el clima global. Así que muchas gracias a todos. Antes de terminar, nada más quisiera poner un anuncio que esta semana vamos a estar iniciando una campaña pública en las redes sociales que se llama la Semana de los 5 Grandes Bosques de Mesoamérica, tanto en inglés como en español a nivel global, pero también a nivel de Mesoamérica. Les instamos, les invitamos a ser parte de esta iniciativa, juntarse y apoyar para trabajar como trampolín para esta iniciativa y apoyar a todos los que están realmente trabajando en el terreno, a veces poniendo en juego sus propias vidas, su seguridad. Como mencionó el ministro también, hasta a nivel político, hay riesgos muy altos en la región. Así que no es un juego, pero también es algo vital, tanto para la región como para el mundo. Nuevamente, muchas gracias a todos. Muchas gracias a los panelistas, los participantes y también a todos ustedes. Muchas gracias.